Hola estudiante guadalupano, vamos a continuar con la octava fase virtual en aritmética de primero de secundaria, ¿sí? El tema 4 es el tema de divisibilidad y vamos a aprender en esta fase virtual, vamos a aprender 5 técnicas de divisibilidad. Profesor David, ¿qué cosa es la divisibilidad? La divisibilidad, estudiante guadalupano, nos permite a nosotros, ojo, obtener de una manera muy fácil divisiones, utilizando técnicas, reglas que debes aprenderte, ¿sí? Divisibilidad por 2, por 3, por 4, etc. Vamos a aprender varias técnicas de divisibilidad. Entonces, ¿qué cosa es la divisibilidad? Son técnicas que nos permiten dividir de manera más fácil, más sencilla, utilizando algunas reglas que vamos a aprender a continuación. ¿Correcto? Muy bien. Por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras, ojo, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. A ver, ¿cuáles son los múltiplos de 3? A ver, lo hemos aprendido. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Los múltiplos de 3 son el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, etcétera, etcétera, etcétera. Esos números son múltiplos de 3. Sí, profesor, correcto. Muy bien. Entonces, ojo, los múltiplos de 3 son el 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etcétera. Entonces dice, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. A ver, vamos a agarrar el número 537. Acá está, 537. A ver, vamos a sumar sus cifras. A ver, la suma de sus cifras. 5 más 3 más 7. ¿Cuánto es? 15. Pregunto, ¿el 15 es múltiplo de 3? ¿Sí o no? Sí, acá está, ¿no? Sí, sí es, profesor. Ah, ya. ¿Qué significa? Significa, por lo tanto, que el número 537 sí es múltiplo o sí es divisible por 3. ¿Correcto? El número 537 sí es divisible por 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este número de acá, 5465, ¿será divisible por 3? A ver, ¿qué dice la técnica? Sumamos las cifras. A ver, sumamos el 5 más el 4 más el 6 más el 5. A ver, 5 más 4, 9. 9 más 6, 15. 15 más 5, 20. Pregunto, ¿el 20 es divisible o múltiplo de 3? A ver, mira, acá hay 20. No, acá le sigue el 21, ¿no? Ah, ya, entonces el 20 no es múltiplo de 3. Conclusión, este número de acá no es divisible por 3. ¿Estamos de acuerdo? A ver, voy a inventar un número de mi cabeza. A ver, 63.000 se me ocurre, 100, se me ocurre, 152. A ver, lo acabo de inventar de mi cabeza. 63.152. Sumamos las cifras. 6 más 3 más 1 más 5 más 2. ¿Cuánto es? 6 más 3, 9. 9 más 1, 10, 15, 17, ¿verdad? Repito. 6 más 3, 9. Más 1, 10. Más 5, 15. Más 2, 17. Pregunto, ¿17 es múltiplo de 3? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ah, ya. ¿Qué significa? Significa que este número de acá no es divisible por 3. ¿Correcto? Otro ejemplo, último ejemplo, lo voy a hacer acá arribita. Por ejemplo, el número 4000, se me ocurre, 4000, a ver, 4000, se me ocurre, 65. A ver, este número de acá. A ver, vamos a ver, ¿eh? Sumamos las cifras. 4 más 0 más 6 más 5. A ver, ¿cuánto resulta? 4 más 0, 4. Más 6, 10. Más 5, 15. Pregunto, ¿el 15 es múltiplo de 3? Acá está, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ah, ¿qué significa? Significa, por lo tanto, que este número de acá sí es divisible por 3.
Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es divisible por 2? Cuando termina en 0 o en par. ¿Cuándo es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Bien, continuamos. ¿Cuándo es divisible por 4? A ver. Un número es divisible por 4, acá lo dice, si sus dos últimas cifras son ceros o forma un múltiplo de 4. Ojo, sus dos últimas cifras o son ceros o son múltiplo de 4. O son ceros o son múltiplo de 4. ¿Correcto? A ver. Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Allá, acuérdate, ¿cuáles son? El 0, el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24, ¿no? El 28, el 32, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiplo de 4. Entonces, un número es múltiplo de 4 cuando sus dos últimas cifras son ceros o forma un múltiplo de 4. A ver, agarramos el de acá, 712, el primerito, 712. Vamos a agarrar solamente sus dos últimas cifras, el 12. Te pregunto, ¿el 12 es múltiplo de 4? Acá está, ¿no? Sí, ¿no? Ah, ya. ¿Qué significa? Por lo tanto, significa, ojo, significa que este número 712 sí es divisible por 4. Sí es. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente número. El número 894. Lo mismo. Agarramos sus dos últimas cifras, 94. Vamos a ver. ¿El 94 será múltiplo de 4? Profesor, es un número altito. ¿Cómo saber si el 94 es múltiplo de 4? ¿Qué hacemos? Vamos a dividir. A ver, lo voy a dividir acá un costadito. Vamos a dividir 94 entre 4. Si me sale una división exacta, significa que el 94 sí es múltiplo de 4. Si no, no. A ver, dividimos. 9 entre 4, 2. 2 por 4, 8. 9 menos 8, 1. Bajo el 4. 14 entre 4, 3. 3 por 4, 12. 14 menos 12, 2. Me ha salido residuo 2, no me ha salido residuo 0. Entonces, como me ha salido residuo 2, ojo, me ha salido residuo 2, significa que la división es inexacta, no es exacta. ¿Qué significa? Significa que este número no es divisible por 4. Entonces, este número no es divisible por 4. ¿Estamos de acuerdo? El número 2500. A ver, 2500. ¿Qué dice la regla? Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros. Acá no necesita mayor análisis. Las dos últimas cifras son ceros, por lo tanto este número, el número 2500, sí es divisible por 4. Sí es, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos la divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si es divisible simultáneamente por 2 y por 3 a la vez. Repito, un número es divisible por 6 si es divisible simultáneamente por 2 y por 3. Por ejemplo, 612. En primer lugar, ¿cuándo un número es divisible por 2? ¿Y cuándo un número es divisible por 3? Porque la regla dice que un número es divisible por 6 si es divisible simultáneamente por 2 y por 3. Lo voy a escribir. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o termina en un número par. Si el número termina en 0 o en par, o sea 2, 4, 6, 8, se dice que el número es divisible por 2. Por ejemplo, 612 acaba en 2. Acaba en 2, ¿verdad? Significa entonces que como el 2 es par, el 612 sí es divisible por 2. ¿Correcto? Sí, profesor. Seguimos. ¿Será divisible por 3? Profesor, ¿cuándo un número es divisible por 3? Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras, es
múltiplo de 3. ¿Sí? Repito, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. A ver, sumamos las cifras. A ver, vamos a borrar acá para que se vea el número. Vamos a borrar acá. A ver. Sumamos las cifras. 6 más 1, 7. 7 más 2, 9. Pregunto, ¿9 es múltiplo de 3? Sí, profesor, 9 es múltiplo de 3. Entonces, significa que el 612 es divisible por 2 y es divisible por 3. A la vez. Conclusión, el 612, ojo, sí es divisible por 6. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dice la regla? Un número es divisible por 6 si es divisible simultáneamente por 2 y por 3. Y el número 612 sí es divisible simultáneamente por 2 y por 3. Y como sí es divisible, por lo tanto es divisible por 6. Por 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. El otro número, 25.726. A ver, pregunto, el 6 es par, por lo tanto, si es divisible por 2. Ahora vamos a ver si es divisible por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. A ver, sumamos las cifras, ¿ah? 2 más 5, 7. 7 más 7, 14. 14 más 2, 16. 16 más 6, 22. Te pregunto, ¿22 es múltiplo de 3? ¿Hay algún número multiplicado por 3 que me dé 22? No, ¿verdad? Por lo tanto, este número de acá no es divisible por 3. El número 25.726 sí es divisible por 2, pero no es divisible por 3. Entonces, para que sea divisible por 6, debe ser divisible por 2 y por 3 simultáneamente. Y este número es solo divisible por 2, pero no por 3. Por lo tanto, el número 25.726 no es divisible por 6. ¿Correcto? Muy bien. Facilito. Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Profesor, ¿cuáles son los múltiplos de 9? Te hago acordar. El 0, el 9, el 18, el 27, ¿verdad? El 36, el 45, el 54, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, ¿usted por qué lo saca tan rápido? Porque les doy un truquito, ¿no? Les hago recordar. 9 por 0, 0. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya. Muy bien, profesor. A ver, analizamos el primero. El primero es el número 873. A ver, acá está. Luego tenemos el número 8.937. A ver, lo hacemos juntos. Lo hacemos en paralelo, a ver. Dice que sumamos las cifras. Sumamos 8 más 7 más 3. Y acá sumamos 8 más 9 más 3 más 7. A ver. Sumamos esto. ¿Cuánto resulta? 18. Sumamos esto. ¿Cuánto resulta? 27. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estoy bien? A ver, 8 más 7, 15, 18, perfecto. 8 más 9, 17, más 3, 20, más 7, 27. Pregunto al salón de clase. ¿18 es múltiplo de 9? Sí, no, acá está. Entonces, como 18 sí es múltiplo de 9, sí es múltiplo de 9, ¿sí? Por lo tanto, yo digo que este número de acá sí es divisible por 9. ¿Correcto? Sí, profesor, correcto. A ver, acá lo voy a colocar bien la coma, ya está. 27 es múltiplo de 9, acá está, ¿no? 27 sí es múltiplo de 9, sí es. Ajá. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Digo que este número, 8.937, sí es múltiplo de 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. A ver, profesor, haga el último, lo hago. 5.000, a ver, vamos a borrar, 5.782. A ver, miren, ¿ah? 5.782. A ver, vamos a sumar, ¿ah?
Yo digo 5 más 7 más 8 más 2. A ver, 5 más 7, 12, ¿verdad? 12 más 8, 20. 20 más 2, 22. Pregunto, ¿22 es múltiplo de 9? Mira, ¿hay? No hay, ¿no? Ah, no hay, profesor. No es múltiplo de 9. Como no es múltiplo de 9, ¿qué digo entonces? Por lo tanto, este número 5789 no es, perdón, 5782 no es. Vamos a ver ahora si un número es divisible por 11 o no. Dice, un número es divisible por 11 si la suma de las cifras de orden impar. A ver, le voy a enseñar cuáles son las sumas de las cifras de orden impar. Lo voy a hacer paso por paso. Primero impar. A ver. Impar es el número 1, 3. Ojo, dice orden impar. O sea, primer orden, impara, tercer orden, quinto orden, etc. Te voy a hacer una técnica bien sencilla para saber cuáles son de orden impar. Agarras el último número, en este caso el 3, lo coloco acá. Agarro el último número, en este caso el 9, lo coloco acá, ¿sí? Y lo voy a sumar dejando un numerito, es decir, voy a sumar el 3 con el 8 con el 5 y el 5 con el 7. Si tú observas, estoy dejando un número, estoy saltándome un número. El 3 con el 8 con el 5 y el 5 con el 7. ¿Correcto? Repito, el 3 con el 8 con el 5 y el 5 con el 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Repito, el 3 con el 8 con el 5 y el 5 con el 7. A ver, vamos a borrar para hacerlo directo. Estamos en primero y secundario. Directo. A ver, sumamos a 3 más 8, 11. 11 más 5, 16. 16 más 7, 23. ¿Correcto? A ver, repasamos. 3 más 8, 11. 11 más 5, 16. 16 más 7, 23. Acá lo mismo. Ojo, voy a hacer dejando un número. A ver, 9 más 6, 15. 15 más 3, 18. 18 más 2, 20. ¿Correcto? A ver, revisamos. 9 más 6, 15. 15 más 3, 18. 18 más 2, 20. Ya está. Luego, menos, o sea, lo resto. Dice la regla. La suma de las cifras de orden par. No dice números pares, dice de orden par. Profesor, ¿qué significa orden par? Los que están en segundo lugar, en cuarto lugar, en sexto lugar y así. Pero te lo hago más fácil. Te lo hago más fácil, más práctico. No agarramos el 3, agarramos el 5. Agarramos el 5, acá agarramos el 0, ¿sí? Y hago lo mismo, saltando. Del 5 me paso al 9. A ver, 5 más 9, 14. 14 más este 9, ¿cuánto es? 14 más 9, 23. Lo mismo bajito. Del 0 salto, me paso al 5. 0 más 5, 5. Del 5 me paso al 7. 5 más 7, 12. De acá del 7 me paso al 4. Entonces digo 0 más 5, 5. 5 más 7, 12. 12 más 4, 16. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Resto. 23 menos 23, 0. 20 más 16, 0. ¿Qué dice la regla? Si resulta 0 o múltiplo de 11, este número será divisible por 11. A ver, dice, si resulta 0 o múltiplo de 11, profesor, disculpe, ¿cuáles son los múltiplos de 11? Bueno, lo hago acá, los múltiplos de 11 son el 0, el 11, el 22, el 33, el 44, el 55, etc. ¿Sí? Si resulta 0, perdón, acá hay un pequeño error, ¿sí? Corregimos, no hay problema.
20 menos 10, menos 16 es 4. A ver, ahora sí. Dice, si resulta 0 o múltiplo de 11, cualquiera de estos, significa que este número o este número es divisible por 11. A ver. Profesor, resultó 0. Ah, resultó 0. ¿Qué significa? Significa, por lo tanto, que el número, este número que es 7.959.853, sí es divisible por 11. ¿Correcto? Porque me salió 0. Profesor, y acá me ha salido 4. Pregunto, ¿el 4 es múltiplo de 11? No, profesor. ¿Qué significa? Significa que el número, este número es el número 42.735.609, no es divisible por 11. ¿Me entendieron? Y eso es todo.